Porque cuando antes comencemos, antes tendremos el placer de escucharles. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este acto, el pensamiento político y el legado de Allende, que hemos organizado en la agrupación republicana del Ateneo de Madrid. El 11 de septiembre del pasado año tuve la ocasión de organizar otro acto en esta docta casa con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. Y para aquella ocasión quisimos contar con Miguel Ángel San Martín aquí presente, pero como en esa fecha se celebraron tantos actos conmemorativos, él estaba en otro y no pudo asistir. Hemos tenido la suerte de que venga este y además una suerte inmensa con la intermediación de Cristina de que asista también Mario Amorós. Pues después de un año de aquel acto, un poquito más, yo leí unas palabras de una entrevista que hicieron a Isabel Allende y repasando aquello me ha sorprendido que después de un año el panorama internacional pues permanece igual. Le preguntaron que cuál era su opinión sobre la amenaza más urgente y ella decía la del fascismo y la del autoritarismo de nuevo. En Estados Unidos es algo real. Hay más polarización que hace unos años, aunque a la vez tenemos más herramientas para combatirla. Cuando yo nací, decía ella, había estallado la Segunda Guerra Mundial, no se había creado la ONU, no existía la Declaración Universal de Derechos Humanos, el feminismo era casi furtivo. Pues bien, ahora hay que tener cuidado para no retroceder después de muchas décadas de logros y de conquistas. Le preguntaban también que qué había ocurrido para llegar a eso y respondía, es algo de todos. En la mayor parte de los países europeos y también en los Estados Unidos, donde ella reside, hay un 40% de la población, más o menos, que estaría contenta con un gobierno autoritario. Da miedo. Pues, como estamos deseando escucharles, os voy a presentar muy brevemente. Va a comenzar la intervención Miguel Ángel San Martín González, que es periodista, miembro del Colegio de Periodistas de Chile desde hace 57 años. Es director de los servicios informativos de Radio Corporación, la más importante de Chile, que fue bombardeada por los golpistas el 11 de septiembre de 1973. En calidad de tal cargo, fue miembro del Consejo Asesor de Comunicaciones del gobierno de Salvador Allende. Perseguido por los militares, debió asilarse en la Embajada de México en Chile y salir al exilio a aquel país, y luego establecerse en Cuba, República Democrática de Alemania y finalmente en España, donde reside. Mario Amorós es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Chile. Es autor, entre otros libros, de las biografías de Salvador Allende, Víctor Jara, Miguel Enríquez, Dolores Ibárruri, Pasionaria, el dictador Augusto Pinochet y Pablo Neruda. Ha sido el asesor histórico de la serie de televisión Los 1000 días de Allende, estrenada por Televisión Española en febrero. En la actualidad prepara una biografía del poeta Miguel Hernández, que por cierto aquí hubo un acto anteayer muy interesante sobre él. Y a continuación Cristina Galán Rubio, que es bióloga y escritora, por su novela autobiográfica Bajo el árbol sagrado, entre paréntesis El oficio de amar, recibió el Premio Internacional de Biografías y Memorias Stefan Zweig de la editorial Sial Pygmalion en 2020. Pertenece al grupo internacional Poetas del Mundo. Su próximo poemario, Profundo Clamor, está en proceso de edición. Pues ya saben cuál es la estructura de los actos de la agrupación, intervendrán los ponentes. A continuación, Cristina, al comienzo del debate, les hará alguna pregunta y después va a intervenir Lirayén Castañeda, que la tenemos aquí sentada, no ha querido estar en la mesa, pero que nos va a trasladar la impresión de la juventud chilena sobre el legado del presidente Allende. Cuando quieras, Miguel Ángel. Perdón, sí, me indica el presidente de la agrupación, Juan Armindo, perdón, que estaba en el cartel anunciada la intervención de Camilo Ardila, que reside en Chile y no ha podido desplazarse, o sea que perdonen. De modo que las intervenciones de ellos van a ser un poquito más largas de lo que estaba al principio previsto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Permítame que inicie mi intervención expresando agradecimientos.
a los organizadores de este evento, cuya temática es tan cercana y sentida por mí. El saludo especial para la agrupación republicana y para María del Rosario Rodero, su representante y moderadora de esta jornada de intercambio de ideas. Y el agradecimiento es también para la Embajada de Chile, que es patrocinadora de este acto. Pero también quiero expresar mi agradecimiento al Ateneo de Madrid, porque acoge mi intervención siendo yo un admirador, desde siempre, de esta institución bicentenaria. Hablar de Salvador Allende, voy a leer, ¿no? Porque para mí es mucho más fácil leer y que improvisar como lo hace tan bien Mario, que lo he oído en varias oportunidades. Hablar de Salvador Allende para mí es un verdadero honor. Considero que tiene un sentido humano y político. Y digo humano porque tuve la suerte de conocerlo personalmente cuando yo era un niño, ya que era amigo de mi padre y en un par de ocasiones le acompañé a actos políticos en los cuales hablaba el líder socialista. Mi padre era también socialista y masón, como Allende. No sé muy bien cómo se conocieron. Posteriormente, a finales de diciembre de 1966, Salvador Allende había sido elegido presidente del Senado de la República. Un par de días antes, yo había firmado mi primer contrato como periodista con Radio La Verdad, perteneciente a la Orden Masónica, y me encargaron que le hiciera una entrevista. Esa fue precisamente la primera entrevista de mi vida como profesional periodista. Para dimensionar su accionar como político, considero fundamental conocer aspectos de su biografía. Salvador Allende nació en Santiago de Chile el 26 de junio de 1908. Junto a su padre, Salvador Allende Castro, fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile en 1933. Le tocó vivir una intensa década de los años 30 con una actividad política muy interesante, ya que fue calificada como la década de las milicias. En Chile, la efervescencia social llevó a los partidos políticos a movilizarse en torno a acciones violentas, unos para preservar el sistema y otros para cambiarlo. En 1932 se fundaron las milicias republicanas y las tropas nazistas de asalto, la TNA, mientras que en 1934 se crean las brigadas de defensa, que posteriormente se llamaron las milicias socialistas. Estos grupos fueron actores centrales en los enfrentamientos callejeros y espacios donde surgieron los primeros mártires. Obviamente, estas milicias representaban las ideas predominantes en Europa: el fascismo, el socialismo, el comunismo y el liberalismo. En ese ambiente de tanta efervescencia y violencia callejera, Salvador Allende fue formándose políticamente. Obviamente participó en estas milicias socialistas. Antes, durante sus estudios universitarios, con 21 años, se inscribió en el grupo marxista Avance y surgió como un carismático líder, alcanzando la vicepresidencia de la poderosa Federación de Estudiantes de Chile. Fue un activo participante en la llamada República de los 12 días, encabezada por el comodoro del aire Marmaduke Grove, por lo cual fue detenido y encarcelado varias semanas. También fue relegado a Calama, en el norte chileno, y a su regreso fue un activo promotor del Frente Popular, al cual se había adherido el Partido Socialista en 1936. Ya en 1937 fue elegido diputado por la agrupación departamental de Quillota y Valparaíso, iniciando una brillante carrera política que la llevó también al Senado de la República, alcanzando a ser presidente de la principal Cámara del Parlamento chileno. Allende fue candidato a la presidencia de la República en 4 ocasiones, en 1952, en el 58, en el 64 y en el 70. Superó al derechista Jorge Alessandri por una pequeña cantidad de votos, por lo cual debía intervenir el Parlamento para definir quién sería el presidente. Eran 15.000 votos nada más de diferencia. Desde antes de iniciar su gobierno, Allende debió enfrentar las maquinaciones que venía efectuando el gobierno de los Estados Unidos para impedir que asumiera la primera magistratura, un presidente marxista-leninista que proclamaba la vía chilena al socialismo. Así lo decían en la Casa Blanca, según se ha podido conocer a través de los documentos secretos de la CIA, desclasificados tras 50 años de secretismo absoluto. Entre paréntesis les voy a decir que lo que voy a seguir leyendo es justamente lo que dicen los papeles esos tan secretos de la CIA. En esos documentos queda demostrada la participación descarada del gobierno de Richard Nixon, quien encabezaba la maniobra contando con la asesoría de su brazo derecho, Henry Kissinger, junto al director de la CIA, Richard Helms, y el fiscal general John Mitchell. El 18 de septiembre de 1970, Nixon ordenó a la CIA fomentar un golpe de Estado en Chile.
le entregó instrucciones explícitas para prevenir que el recién elegido presidente de Chile, Salvador Allende, asumiera su mandato en noviembre. Y si no resultaba su boicot, debía crear condiciones para derrocarlo. Helms no estaba muy de acuerdo con aquello, pero Nixon y Kissinger fueron muy categóricos y dieron las instrucciones para hacerlo contando con los mejores hombres y a tiempo completo. La decisión se adoptó después de haber realizado en julio y agosto de aquel año un análisis profundo de lo que podía pasar si Salvador Allende llegaba al poder. La conclusión de dicho estudio, tras revisar a fondo los intereses y las posibilidades de Estados Unidos en Chile, recomendaba la opción derrocar a Allende. Obviamente, para realizar tales maniobras se contaba con todo el dinero que fuese necesario. Se intentó, en primer lugar, conseguir que el presidente saliente, Eduardo Frei, líder de la democracia cristiana, impidiera que el Parlamento aprobara que Allende asumiera el cargo. Para ello le ofrecieron el doble de dinero que le enviaron para su campaña electoral de 1964. Pero Frei no aceptó pasar por encima de la tradición democrática chilena. El entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Edward Corry, fue consultado sobre las posibilidades de un golpe militar, a lo cual respondió que no veía probable que las Fuerzas Armadas chilenas se levantaran contra el gobierno legítimamente elegido. Pero agregó una frase más que significativa: salvo situación poco probable de caos nacional y violencia generalizada. Un día antes de que Nixon adoptara la decisión de ordenar a la CIA el derrocamiento de Allende el 14 de septiembre, Kissinger y Richard Helms se reunieron con Agustín Edwards, dueño del diario chileno El Mercurio, quien les aportó una serie de datos y nombres de militares dispuestos a acatar las instrucciones de Estados Unidos. Richard Nixon no necesitó mayores argumentos para ordenar la intervención de Estados Unidos en el derrocamiento de Salvador Allende. Lo consideraba una afrenta para los intereses de Estados Unidos y un peligro para su imagen en el contexto internacional. La CIA proporcionó armas y dinero en grandes cantidades para iniciar las acciones de desestabilización de Chile. Incluso contrató pólizas de seguro de vida para quienes participaran en acciones armadas. Para desarrollar este plan se movilizó a numerosos empresarios, militares en retiro y políticos de ultraderecha con la misión de organizar atentados de todo tipo que provocaran terror en la población. Se agruparon primero en el movimiento independiente alessandrista, el MIA, desde donde surgió el Frente Republicano Independiente, el FRI, liderado por el general en retiro del ejército Héctor Martínez Amaro, quien fue reagrupando a otros militares retirados como el general Roberto Bio Marambio, ambos decididos luchadores por impedir la asunción de Allende. También surgió, con un carácter más político que militar, el movimiento cívico Patria y Libertad. En su intento por provocar la mayor alarma pública, se contó con un brazo armado denominado Brigada Obrero Campesina, la BOC, que fue la encargada de poner bombas y realizar atentados que confundieran a la población y la hicieran creer de que se trataba de terrorismo de izquierda. Sin conseguir su objetivo de crear condiciones para impedir que Allende llegara al poder, decidieron eliminar al comandante en jefe del ejército chileno, general René Schneider, acérrimo defensor de la Constitución y por lo tanto opositor a un golpe de Estado. El 22 de octubre de 1970, el general Schneider fue emboscado en una calle de Santiago y baleado por un comando financiado por la CIA. Murió al día siguiente. Este hecho se sumó a otro de mucha significación. La Policía de Investigaciones, la PDI, en una espectacular operación detuvo al mayor de ejército en retiro, Arturo Marshall, quien confesó que su misión era asesinar a Salvador Allende. En fin, toda esta ola desestabilizadora provocó una situación de indignación generalizada en Chile, cuyo resultado fue inesperado por los organizadores del atentado. 2 días después del asesinato del comandante en jefe del ejército y de las revelaciones del coronel Marshall, Salvador Allende fue ratificado como presidente de la República por el Parlamento en pleno. La CIA comprendió que las acciones contra el gobierno de Allende debían ampliarse a todos los estamentos de la gestión pública. Entonces, idearon planes comunicacionales que afectaran psicológicamente a la población y económicamente a los sectores productivos y empresariales. Personajes de la política comenzaron a anunciar una debacle económica. De esta campaña se hacían eco coordinadamente la prensa, la radio, televisión, controlada por la derecha. Junto a ello, seguían los atentados a supermercados, a torres de alta tensión, edificios de empresas extranjeras y hasta sedes de medios de prensa, además de la movilización callejera de sindicatos y organizaciones afines a la derecha económica.
Esta descripción detallada de la acción sediciosa de la derecha chilena y sus Fuerzas Armadas, planificada y financiada por la CIA de Estados Unidos, se mantuvo durante los 3 años que duró la presidencia de Salvador Allende. El plan B de la sedición planificada por Nixon, Kissinger y otros del gobierno norteamericano, cumplido a la perfección. Muchas de sus acciones se mantienen internacionalmente en la actualidad para controlar, y eso ojo, para controlar cualquier intento de algún país que pretenda alterar la prepotente hegemonía mundial norteamericana. Como hemos dicho, Salvador Allende Gossen llegó a la presidencia de la República de Chile con un ideario que denominó Vía Chilena al Socialismo, que consistía en llevar a cabo las transformaciones profundas que Chile necesitaba dentro del sistema democrático imperante. El asesor político más cercano al presidente, el abogado y sociólogo español Joan Garcés, señaló en uno de sus libros sobre la experiencia chilena que Salvador Allende utilizó las armas de la política para alcanzar el poder, en contraposición con la política de las armas que utilizó Fidel Castro en la Revolución Cubana. Como lo hemos dicho en la descripción biográfica de Allende, él sacó lecciones de su experiencia en la época de las milicias, a mediados de los años 30, y también de la Revolución Cubana en la década de los 50. La gran gesta cubana encendió una llama revolucionaria armada que removió los anhelos de una extensa generación de jóvenes de América Latina, especialmente en Sudamérica. Sin embargo, los intentos de los grupos insurreccionales fueron masacrados, torturados, desaparecidos por las Fuerzas Armadas de aquellos países. Una joven generación fue aniquilada completamente. El capitalismo había aprendido la lección cubana. Por esa razón, Salvador Allende fue madurando un ideario para hacer realidad democráticamente un sistema social más justo en nuestros países subdesarrollados. Con todas las dificultades ya descritas, el Gobierno de Unidad Popular inició su andadura aplicando los temas más acuciantes que enfrentaba a nuestra población, teniendo como marco jurídico la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, en el aspecto económico, instauró una política de redistribución del ingreso y de reactivación de la economía, potenciando y fortaleciendo la presencia del Estado. En este mismo sentido, a pocos meses de iniciado su gobierno, el Congreso aprobó la ley que permitió la nacionalización del cobre. Chile es uno de los mayores productores de cobre del mundo, por lo que su economía se basa preferentemente en la actividad minera. Tanto es así que Allende calificó al cobre como el sueldo de Chile. Las empresas que explotaban las minas del metal rojo eran norteamericanas y el gobierno de Chile no las indemnizó por haberlas nacionalizado. Aplicó el argumento jurídico de las rentabilidades excesivas para no indemnizar y, de paso, acusar a las mineras de haber explotado los minerales chilenos abusivamente. Durante el gobierno anterior, el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, se había aprobado una tibia ley de reforma agraria. Esta circunstancia fue aprovechada por Allende para profundizarla y aplicar el sistema de expropiación de los grandes latifundios. La tierra es para el que la trabaja, fue el eslogan de los campesinos chilenos. Aprovechando la legislación existente, se creó un área dedicada a la potenciación de la propiedad social de la economía. Fue un primer paso que fue creciendo a medida que avanzaba la legislatura. En la cultura, Chile vivió un despertar impresionante de los talentos creativos existentes en el seno de la población. Fue una verdadera explosión creativa que trascendió fronteras, especialmente en la creación musical, en la expresión pictórica, en el relato literario. Artistas como Víctor Jara, Violeta Parra, los conjuntos Quilapayún, Inti Villamani, los Jaivas, Rolando Alarcón y los Emigrantes, Patricio Mans, Margot Loyola y muchos más alcanzaron gran notoriedad y compromiso con los cambios sociales que se vivían. Durante el gobierno de la Unidad Popular, concretamente entre el 15 de enero y el 16 de febrero de 1971, los artistas antes mencionados, además de otros del mundo del teatro, la danza, las artes visuales, recorrieron en un tren todo el trayecto entre Santiago y Puerto Montt, más de 1000 kilómetros, deteniéndose en todos los pueblos más desfavorecidos para presentar un espectáculo inolvidable. Se le llamó el Tren de la Cultura y fue un gesto de profunda solidaridad de los artistas más importantes de la época que aún se recuerda con admiración. Consecuente con su ideario internacionalista, el gobierno de la Unidad Popular estableció relaciones bilaterales con Cuba y se abrieron por primera vez en su historia relaciones con China, Corea del Norte, Vietnam del Norte y la República Democrática Alemana.
En materia de educación, en esa época se fortaleció la educación pública mediante el aumento del presupuesto de la nación y la dotación de más profesores normalistas a la educación primaria. Permítame que me detenga solamente en un hecho más que significativo. A menos de 2 meses de llegar al poder, Allende promulgó que todos los chilenos vulnerables, sin distinción, debían recibir medio litro de leche cada día para combatir el problema de la desnutrición. Especialmente esta decisión fue muy rigurosa en la entrega del medio litro de leche a los niños de la enseñanza básica del país. Todo un símbolo internacional aún vigente en muchos países. A pesar de la gigantesca campaña del terror que realizaba la oposición, la Unidad Popular continuó desarrollando su programa gubernamental, debiendo enfrentar además una profunda y creciente crisis económica. El boicot continuaba y se registró una notable baja productiva, lo cual tuvo como efecto secundario inmediato la escasez de productos básicos para la población. A la vez, el gremio de los camioneros, muy importante en un país de geografía larga y estrecha, también se sumó al boicot y provocó un desabastecimiento enorme que perjudicó notablemente a la población. La inflación comenzó a subir con tal virulencia que los indicadores conocidos llegaron a superar el 600%. En octubre de 1962, los sectores empresariales, comerciantes y transportistas realizaron una huelga nacional que profundizó la crisis. Pese a todo ese caos magnificado por los medios de comunicación en manos de la derecha, en las elecciones parlamentarias de 1973, la Unidad Popular creció en el apoyo de la gente. Si Allende ganó con el 36,4% en 1970, en las elecciones parlamentarias subió ese apoyo popular hasta más del 44% en 1973. La Confederación por la Democracia, frente creado por el derechista Partido Nacional y la Democracia Cristiana, se quedó en el Parlamento sin los 2/3 de los votos requeridos para destituir al presidente Allende. Solo les quedó la alternativa del golpe de Estado. El 11 de septiembre de 1973 se alzaron las Fuerzas Armadas chilenas e instituyeron la más criminal dictadura de nuestro país. Las órdenes de Estados Unidos se habían cumplido. Si al comienzo les comenté cómo conocí a Allende, para finalizar quisiera recordar la última vez que hablé con él. Fue el mismo 11 de septiembre de 1973. Yo era el director de los servicios informativos de la Radio Corporación, la emisora del Partido Socialista, la más grande del país. Por esa razón, también integraba el Consejo Asesor de Comunicaciones del presidente. De tal manera que había instalado un sistema de comunicación con un teléfono de magneto, de esos con cuerda, ¿no?, con el despacho del presidente de la República. Lo usábamos de vez en cuando, solamente a petición de Allende, para intervenir en algún tema importante o para encabezar alguna cadena de emisoras. La mañana del 11 de septiembre lo usé unas 4 o 5 veces. En 3 de ellas, el presidente salió al aire con mensajes claros y precisos, informando a la ciudadanía de lo que estaba pasando. La última vez que hablé con Salvador Allende fue cuando fue rodeado el Palacio de la Moneda por los tanques militares y la Guardia de Palacio de Carabineros salió para sumarse al golpe. Entonces lo llamé. Le dije: compañero presidente, se lo dije con voz enardecida, Carabineros abandona el palacio, los tanques le rodean, somos una veintena de personas que estamos dispuestas a cruzar la calle y sumarnos a la defensa de la moneda. Ya nos habían bombardado las antenas de la Radio Corporación, nos habíamos quedado en silencio. Allende me escuchó y una vez que finalicé me respondió con tranquilidad: mire, joven, ¿sabe usted cuántos caerían si hacemos un pasillo armado para que ustedes crucen la calle? Un solo caído sería demasiado precio. No, ustedes son jóvenes, deben contar al mundo lo que está sucediendo aquí. Y tras esas palabras, el presidente me dijo una frase que me llegó al alma y que nunca más olvidé. ¿Y sabe qué? Me dijo: no me moleste más. Y dejó descolgado el teléfono sobre la mesa de su oficina. Quedé atónito. Pensé que mi idea era buena, pero no solo me la rechazó el compañero presidente, sino que me mandó a no molestar más. Pasados los años y vividos diversos acontecimientos, dimensiono más aún la visión de los grandes hombres, sus acertadas decisiones, su proyección en el futuro y la certeza de tales apreciaciones.
Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Soy yo? Ahora. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación a los compañeros y compañeras de la agrupación republicana de esta casa tan impresionante, el Ateneo de Madrid. Y además, por titular el acto, el pensamiento político ligado a Allende, ¿no? Porque yo creo que es algo en el que hay que hacer más hincapié. Hablamos de la trayectoria de una personalidad política de más de 40 años en la acción política, y en cuanto a su pensamiento político, yo recomendaría, sobre todo, Allende decía que él no era una persona de lecturas profundas, de grandes reflexiones teóricas, evidentemente, no era tampoco un teórico del marxismo ni del pensamiento revolucionario. Su legado político y su pensamiento se va construyendo con el paso de los años a partir de su acción política. Pero sí que hay tres discursos especialmente importantes. Primero, del 21 de mayo del año 71, en Chile, antes del golpe, cada 21 de mayo, el presidente de la República presentaba un informe al Senado y a la Cámara de Diputados reunidos en Congreso Pleno, al Parlamento reunido en su conjunto, y él presentaba un balance de la actuación en ese año. Se sigue haciendo, pero últimamente se ha pasado al 1 de junio. 21 de mayo, en recuerdo de una batalla naval de 1869. Y aquel era el 21 de mayo del año 71, Allende es cuando plantea los fundamentos de la vida chilena del socialismo. Es un discurso muy impresionante, donde él habla de que caminamos sin guía por un camino nuevo hacia el socialismo, inspirado en el humanismo, principalmente en el humanismo marxista, y plantea esa meta del socialismo, democracia, pluralismo y libertad. Otro discurso impresionante del presidente Allende es el de las Naciones Unidas, que está al audio en internet. Es muy impresionante escucharlo de su voz. Donde habla, como presidente de Chile, denuncia esa agresión del imperialismo norteamericano que Miguel Ángel ha expuesto también, pero habla también en nombre de los pueblos del tercer mundo, no solo como presidente de Chile. Es un discurso donde reivindica el derecho de los pueblos del sur a disponer, por ejemplo, de sus riquezas naturales o a enfrentarse a la agresión del imperialismo, como hacía el pueblo de Chile. Y el último, por supuesto, es el último discurso del presidente por Radio Magallanes, puesto que Radio Corporación y Radio Portales, sus torres de emisión habían sido bombardeadas y solo quedaba Radio Magallanes, en torno a las 9:30 de la mañana del 11 de septiembre, aquel famoso discurso de las grandes alamedas. Discurso improvisado, de pie, con un casco en la moneda. El presidente improvisa ese discurso que desde luego es uno de los grandes discursos políticos del siglo XX. Allende, como todos, seguramente como todos nosotros y nosotras, su historia familiar marca mucho su trayectoria vital y política. Sus antepasados, sus tatarabuelos lucharon por la independencia de Chile, y alguno de ellos luchó con Bolívar en la batalla de Boyacá por la independencia de América en los valles de Venezuela. Pero sobre todo, Allende siempre reivindicó la figura de su abuelo paterno, el doctor Ramón Allende Padín, un señor que vivió menos de 40 años, pero que en ese tiempo le dio tiempo a ser diputado, senador, fundador de la primera escuela laica de Chile, la escuela hoy llamada en Valparaíso o Las Cuevas Ramón Allende Padín, gran maestre, serenísimo gran maestre de masonería chilena, y jefe de los servicios médicos del ejército en la Guerra del Pacífico, 1879-1883. Allende, ese Ramón Allende Padín, se hacía llamar el Rojo Allende, y fue militante del Partido Radical, un partido muy importante en la historia de Chile, muy importante en el siglo XIX, que defendía algo en el siglo XIX que los chilenos lograron en el siglo XX y que aquí aún no hemos logrado, que es la separación de Iglesia-Estado y el Estado laico, ¿no? Pues en esa pelea, el Rojo Allende, el abuelo de Allende, tuvo un papel importante y dejó una gran huella en la memoria de quien sería su nieto, al que no, evidentemente Allende no conoce a su abuelo, que murió en 1884. Su padre y los padres de Allende, dos personas de familias ilustres. Su padre, Ramón Allende Castro, llegaría a ser notario en Viña del Mar y Valparaíso, y su madre, doña Laura Gossens, hija de una familia ilustrada de la burguesía católica. Allende vivió en Tacna los primeros 10 años de su vida, y a partir del año 19 vive en Santiago un año, después en Valdivia del Sur, y llega a Valparaíso en torno al año 22. Y en Valparaíso estudia en un instituto público, en un liceo, el Liceo Eduardo de la Barra,
donde, aunque vivían en Viña del Mar, y sus hermanas estudian en colegios católicos de la élite de Viña del Mar, pero Allende estudia en el estudio público, y ahí hay un episodio muy bonito que Allende recrea en el libro, quizás donde él expresa de manera más extensa su pensamiento político, la famosa entrevista con Regis Debray, filmada por Miguel Litín en un documental que está en YouTube, Compañero Presidente. Allende, Regis Debray le pregunta, acaba de llegar a Chile después de ser liberado en Bolivia, y entrevista al presidente Allende, y ahora hemos sabido que entrevistó también a Miguel Enríquez y del MIR, pues se ha publicado ese libro. Pero Allende, Regis Debray le pregunta a Allende, un hombre como usted, con esa procedencia familiar, ¿cómo se acerca a las ideas revolucionarias? Y Allende deja para la historia el nombre de un carpintero anarquista, Juan de Marquis, que había tenido una vida muy azarosa y que llegó al puerto de Valparaíso y fue un gran sindicalista, y que fue quien le enseñó a jugar al ajedrez y que le prestó los primeros libros y conversaba con él cuando era un muchacho de 14 y 15 años. Eso es interesante porque de Marquis era anarquista y dejó una huella de pensamiento libertario en Allende contra el dogmatismo y de abrir una mirada a la pluralidad de la izquierda y del movimiento obrero. Allende, curiosamente, hace el servicio militar como voluntario. Como en España, en Chile en la época, los hijos de las familias bien se libraban de la mili, ¿no? Allende quiso hacerlo y lo hizo, y reivindicó siempre, tanto ese recuerdo de su abuelo, que había tenido un papel importante en la Guerra del Pacífico, como jefe de los servicios médicos, como que él hubiera hecho el servicio militar, ¿no? Él había conocido, y lo dijo en varios discursos, a las Fuerzas Armadas por dentro. Y después estudia medicina en la Universidad de Chile, la universidad laica, estatal, una universidad que era un ejemplo en América Latina hasta el golpe de Estado. Después fue descuartizada por la dictadura, trofeada, pero era un orgullo para Chile, esa universidad pública, gratuita y laica, donde estudia medicina en un periodo interesante. Final de los años 20, hay en Chile una dictadura militar equiparable a la de Primo de Rivera en España. Una dictadura que evidentemente persigue a la izquierda, destierra a los líderes del Partido Comunista y líderes socialistas a Rapa Nui, a Isla de Pascua, por ejemplo, pero que no es una dictadura genocida como la de Pinochet o la de Franco. Y Allende estudia en esos años en la universidad, vive en pensiones de Santiago de Chile, donde los estudiantes de izquierda leen a Marx, a Lenin, a Trotsky, y vienen en los sucesos del año 31-32 que Miguel Ángel hacía referencia. El 25 de julio del 31 cae esa dictadura por un momento de rechazo, cae la dictadura del coronel, entonces coronel Ibáñez, y Allende está en la Universidad de Chile con sus compañeros encerrados en la Casa Central como parte de ese movimiento de protesta que lleva a la caída de la dictadura. El año 32 se proclama por primera vez en Chile, en junio, por primera vez en América, una república socialista, que dura 12 días y que es encabezada por militares nacionalistas y por dirigentes socialistas que el año 33 fundan el Partido Socialista de Chile. Otra curiosidad interesante es que en Chile el Partido Comunista se crea antes que el Partido Socialista. No es fruto de una escisión del Partido Socialista como en todas partes y en España, sino que se crea el año 22 un partido llamado Partido Obrero Socialista, fundado por Recabar en el año 12, se adhiere a la Internacional Comunista y se pasa a llamar Partido Comunista de Chile. Y en el año 33 estos dirigentes socialistas que pertenecen a pequeños partidos se funden en el Partido Socialista de Chile, y Allende es fundador de ese partido desde Valparaíso. Él no era un dirigente de los importantes en aquel momento, en el momento de la fundación del partido, no aparece su nombre en los documentos fundacionales del Partido Socialista de Chile, pero es Valparaíso, donde él en aquel momento es médico, ya ha terminado la carrera y trabaja como médico haciendo autopsias en un hospital público, donde él participa en la fundación del Partido Socialista. Y esto dará pie a un hecho singular, que en Chile convivirán y conviven hasta el día de hoy, junto con otros partidos de izquierda, un partido socialista y un partido comunista con un arraigo muy importante en el movimiento obrero, en las clases populares y en sectores ilustrados y avanzados de las clases medias. En esos años 30, de nuevo, el tema familiar es importante para Allende porque él, su hermana Inés se casa con un miembro de la familia Grove, una familia muy ilustre, en Viña del Mar, y es esa familia Grove la que ayuda a que Allende tenga una carrera política meteórica. El año 33 participa en la fundación del Partido Socialista, el año 35 es el secretario regional del Partido Socialista en la región de Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, y es elegido diputado el año 37. Pero además entra en la masonería el año 35. Ingresa en la logia Progreso número 4 de Valparaíso,
Y eso es muy interesante porque como parte de la entrada a la masonería se hacía una serie de entrevistas a personas cercanas al candidato a entrar, y el propio candidato rellenaba una serie de documentación, etc., ¿no? Y han quedado esos papeles. En la Logia Progreso de Valparaíso están esos papeles que son muy interesantes para conocer las aspiraciones de aquel Allende, que tenía en aquel momento menos de 30 años, y cuál era su visión de Chile. Es elegido diputado el año 37, ya en el tiempo del Frente Popular en Chile. En Chile el Frente Popular se crea 10 días después del triunfo del Frente Popular en España, a finales del año 36. Evidentemente todo lo que pasaba en España, sobre todo a partir del golpe de Estado contra la República y la guerra, tuvo una gran repercusión, como sabemos, en todo el mundo y también en Chile, donde hay un movimiento de solidaridad muy importante con la República. Se crea ese Frente Popular que, al igual que en España y Francia, gana las elecciones. Es el único Frente Popular en América y gana las elecciones en el año 38 con un presidente que será don Pedro Aguirre Cerda, del Partido Radical, masón y maestro. Y Allende es el jefe de la campaña de Aguirre Cerda en Valparaíso y una persona importante ya en aquel momento. De hecho, el presidente Aguirre Cerda le nombra ministro de Salubridad, ministro de Salud, en septiembre del año 39. Aquí de nuevo tenemos una faceta de Allende muy interesante, y es que él, uno puede quedarse en la imagen del presidente que muere como un héroe en la moneda, del presidente que hace todo lo que Miguel Ángel explicaba muy bien. Pero Allende era ministro del año 39 con 31 años y desarrolla una serie de políticas públicas muy avanzadas para la época en materia de salud e higiene. Y lo expresa también en artículos de prensa y discursos. Por ejemplo, él decía que para las clases populares es mejor un plato de lentejas que un frasco de medicamentos, ¿no? O hay carteles que se conservan de la época con las políticas de higiene pública. Y todo un discurso en ese terreno muy interesante, muy avanzado, y también se preocupó de desarrollar leyes sociales que llevarán, por ejemplo, a la creación en el año 52 del Servicio Nacional de Salud, la red de hospitales públicos de Chile, que tuvo en Allende a uno de sus artífices. En ese gobierno del Frente Popular participa el Partido Socialista con ministros, participa el Partido Comunista, pero fuera del gobierno, y el Partido Radical. Pero cuando viene la Segunda Guerra Mundial, es ahí cuando llega el Winnipeg a Chile en septiembre del 39, como sabemos, ¿no? Con más de 2.000 refugiados republicanos, de la mano del poeta Pablo Neruda, pero también de la mano del gobierno del presidente don Juan Negrín en el exilio, y la solidaridad de los pueblos de Uruguay y Argentina, que aportaron mucho dinero, mucha plata para que ese barco pudiera llegar a Chile. Con la Segunda Guerra Mundial viene el final de las políticas del Frente Popular y viene diferentes presidentes en Chile, y hay un momento de distanciamiento entre socialistas y comunistas. Allende solo fue secretario general del Partido Socialista una vez en su vida, en el año 43 y 44, y ahí hay un intercambio de cartas muy interesante con los dirigentes del Partido Comunista. En el año 45 es elegido senador por primera vez en su país. En Chile, hasta el día de hoy, el Senado es la cámara más importante, al contrario que en España. Y era un Senado, lo es también hoy, con muy pocos miembros. Entonces tenía 45 senadores y 147 diputados. Por tanto, los principales líderes políticos intentaban llegar al Senado. Allende lo consigue en marzo del 45, en el mismo momento que Neruda es elegido por el norte de Chile, junto con Elías Laferte, Allende por la Patagonia, por el sur, llegan al Senado al mismo tiempo Neruda y Allende. Viene la Guerra Fría y el presidente electo en Chile en el año 46 ilegaliza el presidente del Partido Comunista de Chile. Se abren campos de concentración en el norte, y hay otro momento importante porque Allende, en junio del año 48, habla en el Senado de Chile para condenar la persecución del Partido Comunista. Y dice que condenaría la persecución de cualquier sector político democrático, también de los liberales, también de los conservadores, si esa persecución se desatara en Chile. Es un discurso muy importante porque también el senador Allende plantea en ese momento sus diferencias con la Unión Soviética, con el socialismo de este Europa, claramente. A partir del año 51 se produce algo que no tiene parangón en otro país del hemisferio occidental en el tiempo de la Guerra Fría, y es la alianza entre comunistas y socialistas en torno a la primera candidatura presidencial de Allende, que es proclamado candidato en noviembre del 51 para las elecciones del año 52. En ningún otro país
occidental, socialistas y comunistas, al menos hasta el año 79, porque en ese momento el Partido Socialista se divide en el exilio, lucharon juntos en una coalición política, con diferencias, con momentos difíciles, pero con un programa común y un candidato común que fue Allende. Allende entendía que en Chile la izquierda solo tenía posibilidades de llegar al gobierno en un país con un sistema presidencialista si concurría unida a esas elecciones presidenciales que se daban cada 6 años. Y tejió una alianza política desde el año 51 y hasta el 73 con el Partido Comunista, que era un partido evidentemente con un arraigo muy importante en el movimiento obrero, con grandes dirigentes políticos, intelectuales por supuesto como Pablo Neruda y tantos otros, y ese entendimiento es crucial en ese largo camino que llevará Allende a la moneda en noviembre del año 70. En el año 52 Allende pierde, queda en último lugar, solo tiene el 5% de los votos y pierde contra ese dictador del año 31 que había caído, Carlos Ibáñez, que ahora compite como un intento de ser una especie de Perón en Chile, que arrasa en las elecciones del año 52. En el año 58 Salvador Allende, ya como candidato a un frente de izquierda mucho más amplio, queda solo a 34.000 votos de ganar la elección presidencial. En el año 58, un candidato marxista que saca en Chile el 29% de los votos, y en febrero del año 59 él está en Venezuela con su esposa para asistir a la toma de posesión del presidente Rómulo Betancourt, que había estado exiliado en Chile, era amigo suyo, le invitan, y en Venezuela, en febrero del 59, él decide viajar a Cuba, donde unas semanas antes ha triunfado una revolución que en aquel momento parecía sobre todo nacionalista. Va a Cuba y conoce a Ernesto Che Guevara, conoce a Raúl Castro, conoce a Fidel, y se entabla una relación política y humana con los dirigentes revolucionarios de Cuba que durará hasta el fin de los días del presidente Allende, hasta su muerte. Él decía que si hubiera sido cubano, hubiera estado con el movimiento 26 de julio en la sierra y luchando contra la dictadura batista, pero que en Chile la izquierda, que tenía posibilidades de expresarse en libertad, de organizarse en libertad, tenía esa posibilidad de llegar al gobierno de manera democrática. En los años 60 se va gestando, desde el año 58, la campaña del año 58 fue una campaña con una masividad impresionante. Eran campañas, ahora en Chile está muy regulado como en España, pero las campañas en Chile en aquel tiempo duraban más de un año. Allende, por ejemplo, fue elegido candidato a la presidencia de la República de Chile en enero del 63 y la elección era en septiembre del 64. Entonces uno coge la prensa chilena de marzo del 63 y ve los mítines de Allende en lo que era la provincia de Santiago. Era impresionante, eran 30 días de mítines seguidos, y luego lo que decía Miguel Ángel del tren, ¿no? En un país como Chile el trazado ferroviario llega hasta Puerto Montt, pero luego hasta la Patagonia quedan no sé cuántos kilómetros más, ¿no? Pero en agosto del 58 Allende se sube en el tren de la Victoria y llega hasta Puerto Montt, parando en cada paradero, haciendo un pequeño mitin o un gran mitin en las ciudades grandes. Y en los años 60 se va gestando eso que fue el allendismo, un movimiento impresionante de masas que vemos después en los documentales ya de la época de Allende, la batalla de Chile, por supuesto, ¿no? Donde vemos ese movimiento de masas impresionante que logró el año 64, por ejemplo, la tercera candidatura de Allende, el 38.9% de los votos. En el contexto de la Guerra Fría, en América Latina, que un candidato abiertamente marxista, sostenido por los partidos comunista y socialista, con un programa que hablara de socialismo, tuviera esa votación es algo verdaderamente impresionante. También de ahí la reacción que se da ya desde el año 62 en la Casa Blanca, con presidentes demócratas como Kennedy y los posteriores, Johnson y después Nixon, de ver en Allende y en el Chile un verdadero peligro por lo que representaba en aquel momento. En el año 70, Allende es elegido finalmente candidato de la Unidad Popular, después de muchas dificultades. Su propio partido, el Partido Socialista, el Comité Central lo elige con 13 votos a favor y 14 abstenciones. Acababa de ser presidente del Senado, Allende tenía 62 años y para muchos se parecía como un representante de lo que hoy llamaríamos la vieja política, ¿no? Un tribuno parlamentario que tenía unas formas de expresión e incluso una vestimenta poco revolucionaria. Allende era un pincel vistiendo, y para muchos era una persona, bueno, que ya había quedado en el pasado, ¿no?
pero sin embargo se impone la realidad, y es que él era la persona que concitaba ese apoyo del pueblo chileno. Porque como bien decía Miguel Ángel, ¿no? Yo conozco mucha gente de todas partes de Chile y contaban cuando Allende llegaba a tal ciudad, iba a ver siempre a los compañeros socialistas, a los compañeros comunistas, llegaba a Punta Arenas y saludaba a la compañera Juanita o al compañero Pedro, que le habían acompañado en cada campaña electoral que organizaban al pueblo de esas ciudades. Y bueno, Allende tenía ese reconocimiento también, también por su labor como senador durante tantos años. Empieza esa campaña electoral que finalmente le lleva al triunfo, porque es una campaña donde hay 3 candidatos. Y esto también es muy interesante de la experiencia del socialismo en Chile. Era un sistema político muy comprensible, una izquierda marxista, fundamentalmente socialistas y comunistas, pero también el Partido Radical, sectores cristianos. El centro político, la Democracia Cristiana, un partido muy importante, con grandes dirigentes políticos, con un pensamiento doctrinario muy fuerte, con una influencia notable en el movimiento obrero organizado, sindicalmente. Y luego la derecha oligárquica, muy reaccionaria, muy anticomunista. Y en ese escenario, Allende gana las elecciones por un poco menos de 40.000 votos, y por un acuerdo con la Democracia Cristiana es elegido por el Congreso Nacional presidente de la República, y se abre ese gobierno de 1000 días, entre comillas, que hace todas aquellas transformaciones que recordábamos y que Ángel comentaba, ¿no? El cobre, la reforma agraria, la política cultural, el medio litro de leche, algo tan impresionante que baja la mortalidad infantil, hace que se desplomen muy pocos veces porque los niños por lo menos toman leche, la creación de la editorial Kimantú, aquellos libros de Marta Hanecker que los más veteranos comprabais en los años 70, bueno, los publicaba en Chile Kimantú, una editorial pública que publicó más de 10 millones de libros en 2 años. Y también algo que yo destaco siempre, la política internacional del presidente Allende. Chile se integra en el movimiento de países no alineados, y sobre todo el presidente se convierte en un símbolo de los pueblos del tercer mundo, con ese discurso inolvidable, como decía, en Naciones Unidas. Obviamente, la vía chilena al socialismo presuponía que los adversarios de esa propuesta política tenían que aceptar las reglas de la democracia. Ahí el papel importante, que es clave para entender el golpe de Estado, es el papel de la Democracia Cristiana, que inicialmente, bueno, publiqué un libro en Chile el año 2020, pero los archivos, el archivo del expresidente Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana en el año 73, que apoya el golpe de Estado, está digitalizado en Internet. Cualquiera se puede meter esta noche y ver las cartas y los discursos de Aylwin en aquellos años, y puede leer las cartas que Aylwin escribió en los días posteriores al golpe a dirigentes de la ADC en Europa, justificando el golpe de Estado. Esto no es aquí no hay posibilidad de distorsión, porque están los documentos digitalizados en Internet. La Democracia Cristiana cometió, era un partido, por otra parte, financiado por Estados Unidos desde los años 60, pero se equivocó de manera garrafal, porque abrieron las puertas al golpe de Estado con una declaración en la Cámara de Diputados aprobada el 22 de agosto del año 73, llamando a dar el golpe a los militares. Allende buscó siempre el diálogo con la Democracia Cristiana, buscó el entendimiento hasta el final, pero también es verdad que dentro de la Unidad Popular y de la coalición de izquierdas hubo, ya en el año 73, las diferencias eran muy importantes. Y Allende se fue quedando prácticamente solo con el apoyo de algunas personalidades del Partido Socialista, como su gran amigo y compañero José Toá, y sobre todo con el apoyo del Partido Comunista, que hasta el final intentaron ese acuerdo con la Democracia Cristiana. El presidente Allende iba a llamar a plebiscito la mañana del 11 de septiembre desde la Universidad Técnica del Estado, una universidad pública, en un discurso por cadena nacional al país, pero evidentemente bueno, los golpistas conocen, Pinochet sabe de la propia mano de Allende 2 días antes de esa decisión, y la tarde del 9 de septiembre Pinochet decide sumarse al golpe de Estado. Él había sido designado por el presidente jefe de ejército el 23 de agosto porque había dimitido el general Carlos Prats, que después sería asesinado en Buenos Aires un año después por la policía de Pinochet, y la decisión del jefe de ejército de sumarse al golpe de Estado es lo que decanta la suerte de la democracia chilena y del gobierno del presidente Allende ese día 11 de septiembre. El presidente, tenemos que pensar que para esa generación de dirigentes políticos en Chile, la guerra civil española fue algo muy importante. También para los militares golpistas, que se educan en las escuelas militares estudiando la guerra de España y la Segunda Guerra Mundial.
pero en Chile había refugiados españoles muy notables, como don Víctor Pey, uno de los grandes amigos de Allende, exiliado de Winnipeg, ingeniero que hizo la guerra en las industrias de guerra en Cataluña, militante de la CNT, y otros refugiados españoles que eran personas muy cercanas a Allende. Y Allende, o Neruda, que estaba en Madrid cuando empieza la guerra civil, ellos tenían en la cabeza lo que había pasado en España. Una división de las Fuerzas Armadas llevaría a una guerra civil. Eso no pasa en Chile porque, evidentemente, como sabemos, es el conjunto de las Fuerzas Armadas la que se suma al golpe y la que hace imposible que los planes de defensa bastante frágiles que había en la izquierda, pero que tenían como condición la movilización del movimiento obrero, de las fuerzas de izquierda, en apoyo a los militares leales, evidentemente eso no se puede dar el 11 de septiembre, y el presidente Allende, en ese último discurso, bueno, dice: el pueblo no debe sacrificarse, ¿no? Han pasado ya más de 50 años y la imagen del presidente Allende ante el mundo como representación de ese movimiento popular chileno y de la experiencia de la Unión Popular no deja de crecer, ¿no? Es una de las experiencias en el siglo XX que trascienden a ese siglo y que llegan hasta nuestros días y que nos siguen inspirando, ¿no? Siempre que haya un gobierno de izquierdas que intente llevar adelante un programa avanzado, siempre el gobierno de Allende será una referencia para aprender de los errores, para aprender de los aciertos, y también como inspiración para pensar que los ideales de Allende, el socialismo democrático, revolucionario, el respeto al pluralismo político, a los derechos humanos, son esenciales en el día de hoy, y yo creo que nos siguen trayendo actividades como esta. Gracias. Sí, me parece que sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí celebrando este homenaje a Allende, a su pensamiento político y al legado que todos tenemos. Yo soy española, soy republicana, y en los años en los que realmente pues, se gestaba la unidad popular que llevó Allende al gobierno y que fue tan... Estábamos aquí esperanzados, ¿no? Porque los estudiantes, yo entonces estudiaba en los años 70 en Madrid, entonces estábamos en una dictadura que precisamente también los militares golpistas y el fascismo internacional pues hundió las esperanzas del pueblo y de la República Española. Y entonces nosotros estábamos luchando en un frente popular, como el frente también que años antes llevó también a Allende llevó al triunfo, a la votación, ¿no? Entonces, que se llamaba también el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, lo mismo que, o sea que entonces estábamos viviendo con gran ilusión lo que nosotros no podíamos, o sea, porque estábamos ya en las garras del fascismo muy implantado y bueno, pues no podíamos salir de él. Por lo tanto, seguíamos con muchísimo interés lo que pasaba allí y con muchísimo entusiasmo todo el valor político y del pueblo chileno y del compañero presidente Allende. Por eso, pues, quiero agradecer a la agrupación republicana que haya contado conmigo, que bueno, pues al fin y al cabo he estado fuera de esa experiencia tan como por ejemplo Miguel Ángel o como por ejemplo pues Mario, pero que la he seguido con muchísimo interés y bueno, pues eso, quiero también pues agradecer a Mario y a Miguel Ángel la generosidad de brindarnos sus conocimientos y todo lo que nos han dicho, sus palabras, y que yo realmente suscribo. Yo he leído sus libros, sus artículos y estoy muy de acuerdo con ellos, pero ellos lo expresan muchísimo mejor que yo.
Entonces, aquí podríamos decir, mi misión de coordinadora, ¿no? de trabajar en esta mesa para hacerle un homenaje y para discutir sobre el pensamiento político y el legado del compañero Salvador Allende, más bien está relacionada con bueno, pues hacer que Mario y que Miguel Ángel pues pudieran venir y darnos todas sus palabras, y también los jóvenes de la juventud del pueblo chileno, concretamente Irayen, o sea, que viene en representación de los jóvenes de Chile hoy día, pues que sigan ahondando en este legado, nos cuenten, o sea, cómo se vive hoy el legado de Allende y cómo pues realmente están viviendo todos los sucesos desde el estallido hasta la reforma posible de la Constitución, ¿no? Y bueno, pues el alza de la ultraderecha en Chile, ¿no? Y cómo ellos lo viven y cómo ellos piensan que el legado de Salvador Allende puede continuar y puede seguir adelante. Pues Me encantaría. Le demos la palabra ya a Irayen Castañeda, por favor. Hablo un poco bajito, entonces... Si ¿Quieres un micrófono? Vale. Si le quieres poner de pie, porque como está grabando... ¿Ahí sí? Pero ¿Me escucha bien? Sí, Ahora ahí sí. ahí está mejor. Bueno, me presento, soy Irayen Castañeda. Aprieta un poco. Irayen Castañeda. Hace 3 años que salí de Chile, no por temas ni políticos, ni como muchos llegan acá diciendo que odian su continente, Latinoamérica. Yo estoy muy orgullosa de ser chilena, de ser latinoamericana, comunista, con una excelente formación. Vengo también de una familia obrera que también tuvo convivencias con Allende, que trabajó con Allende. Mi bisabuela, que daba pensión a los mineros en las minas, en Sigüe. Mi abuela, mi querida abuela, que trabajó también siendo una joven trabajadora, como voluntaria en el gobierno de Allende, las poblaciones, enseñándole a las mujeres a preparar el litro de leche que le daban en polvo, porque ellas no sabían prepararlo. O sea, decían, bueno, se les da el agua, ¿cómo? Mi tío querido, que falleció este año, que era mirista, pero muy cercano también al círculo de Allende. Y para mí ha sido un honor tener una escuela como mi familia, mi partido, y la imagen también de Allende. ¿Cuál sería el legado de Allende en Chile? Yo diría que, como decía Allende, ocupaba esta frase, se la daba a la juventud: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. El legado de Allende para mí sigue estando presente en los jóvenes cuando salieron a la calle en el estallido social, el 2019, luchando por los derechos, no solamente de los jóvenes, sino por un Chile digno para todas y todos y todes. Ese Chile digno donde podamos vivir con una educación gratuita y de calidad, donde podamos atendernos públicamente en el servicio de atención, sin tener que esperar 3 años y morirnos en la espera. Un Chile digno. El legado de Allende también estuvo con los jóvenes que en 2011 también salieron a las calles, porque siempre las manifestaciones la comienzan los chicos jóvenes, los estudiantes han saltado el torniquete, han salido a las calles. Para mí ese es el legado de Allende. Allende, nosotros tenemos presente que no fue del Partido Comunista, pero está el respeto y el legado que nos ha dejado de seguir continuando organizando nuestro barrio para combatir también el avance de la ultraderecha. ¿Cómo llega la ultraderecha a nuestras poblaciones? Desorganizando, metiendo también el contrabando,
Porque en Chile, en Santiago, donde yo vivo, hay problemas de seguridad, hay problemas de drogadicción. Entonces, ¿cuál ha sido el legado de Allende en nosotros? Organicémonos, tenemos que acabar con esto. Y no te digo de ponerme de frente de los vecinos con un micrófono a hablar sobre marxismo, que tenemos que lograr este objetivo, no. Haciendo trabajo social con los vecinos, desde abajo, transformando el barrio, haciendo actividades, voluntariado, saliendo a las calles. Quizás no comíamos durante todo el día o nos llegábamos a acostar a las 2 de la mañana. Pero era tan fuerte la convicción que llegabas y decías, bueno, espero que en un futuro podamos lograr algo de lo más cercano que ha hecho Allende. Yo sé que quizás el día de mañana, y estamos muy lejos de cambiar este sistema tan nefasto que nos dejó la dictadura, que yo siempre digo que crecí en un Chile destruido, sin derecho. Y también me preguntaban, oye, ¿pero por qué se creyeron el cuento de este estallido social, la nueva constitución, y que iban a cambiar las cosas? Bueno, estando en el extranjero, todo es distinto. Pero que uno haya crecido en un país, después de una dictadura, yo soy del año 94, quizá tan joven tampoco soy, pero... de un país de la dictadura destruido, que tengas que endeudarte para poder estudiar, que tengas que endeudarte para poder atenderte, para poder comer, y querer cambiar esto, tener las ganas, la convicción de que un día sí va a ser posible lograr el cambio juntos y no separados. Porque yo también soy de la idea de que solamente unidos podemos derrocar al fascismo, pero unidos, orgánicos, estudiando, formándonos. Yo creo que ese es el legado de Allende que nos ha dejado, que es lo más cercano a la figura de un revolucionario antiimperialista. Y yo creo que el día de hoy Allende también estaría en las calles con los estudiantes, saliendo cada 1 de mayo, también estaría y está presente cada 18 de las marchas del 11 de septiembre, donde salen las familiares de las víctimas, donde salen las personas a pedir justicia. Yo creo que Allende estaría ahí, y estaría en cada manifestación por la defensa de nuestros derechos. También estaría presente en las manifestaciones por el pueblo de Palestina, por el Líbano, y por cada conquista del pueblo latinoamericano que lucha contra sus defensas del imperialismo. Muchas gracias. Que eres muy joven, 94. Las personas que quieran intervenir, aunque se oye muy bien, pero si alguien necesita el micrófono, y ¿quién quiere de ustedes intervenir a continuación? Sí, para que se lo pases el testigo a quien quiera intervenir. ¿Nadie? Otra joven, del 93. A ver, hablando del ámbito histórico, recogiendo la experiencia de la unión entre Argentina, Chile, lo que dijiste me parece anterior a la elección de Allende, no sé, que enviaron ayuda cuando llegaban los refugiados españoles, puede ser, y gracias a Argentina y a otros países se pudo pues, hacer todo esto, digamos. En este sentido, con el ámbito histórico de entonces y saltando a la actualidad, se podría hacer algo similar, porque yo quizás si veo una colaboración transoceánica posible, porque digamos en lo local a veces es difícil concienciar a la gente y ahondar en los temas a un nivel de que alguien se vea tan comprometido como para participar y hacer una acción social posible. O sea, yo eso lo veo muy difícil. Entonces no sé si algo así se podría fraguar a lo mejor en la actualidad, sí, sobre todo a ti. Bueno, hablamos de épocas distintas y de situaciones distintas, ¿no? Yo lo que quise hacer hincapié en eso porque
Siempre se habla que el Winnipeg lo hizo Neruda, ¿no? Como si Neruda hizo un papel muy importante. El gobierno del Frente Popular lo designa cónsul especial para la inmigración española, llega a París y se preocupa y hace un gran trabajo, ¿no? Pero el Winnipeg fue la expedición pagada por el SERE, el Servicio de Educación de los Republicanos Españoles del gobierno de don Juan Negrín, y hubo agrupaciones en Uruguay y Argentina de ayuda a la República y a los ciudadanos republicanos que pusieron mucho dinero, aportaron mucho para que eso fuera posible, ¿no? Y luego el gobierno de Chile, el Frente Popular, que recibe a esos republicanos españoles, más de 2.000, de una manera realmente conmovedora, ¿no? Bueno, eso es internacionalismo, o solidaridad, por decirlo de muchas maneras. Eso existe hoy. Bueno, hemos visto cuántas marchas han hecho en Madrid, manifestaciones por Palestina, ¿no? Cuánto nos indignamos todos ante ese genocidio. Y esa solidaridad ha existido con muchas causas. Aquel tiempo fue la República, después fue Vietnam, Chile, el exilio chileno, el exilio latinoamericano, y en el mundo nuestro de hoy esa solidaridad se expresa de muchas maneras, ¿no? Y tiene que seguir, y hay muchas causas, ¿no? El caballero de la Elfilla. Pues yo... Gracias. Pues a mí me gustaría que nos ayudarais a sacar algo de optimismo de los 50 años, o sea, haciendo experiencia de los 50 años que han transcurrido desde aquel 73. Porque lo que antes era el jardín de atrás de los Estados Unidos, pues hoy se ha pasado de Centroamérica, y en Sudamérica ha pasado a ser casi el mundo entero. Hemos fallado mucho, evidentemente, y las grandes alamedas probablemente pensamos que se abran solas. Es como una sensación de impotencia y de autocrítica a la vez que hago, como uno que tiene la edad que tiene, de una generación que ha vivido los últimos 50 años, evidentemente cometiendo muchos errores, o por lo menos no alcanzando a contrastar al enemigo común. Eso es. ¿Quieres responder uno por uno o varias preguntas? Pues por favor, Germán. Gracias. Bueno, yo me llamo Germán y he tenido suerte de participar en política. He tenido la suerte de tener una conversación de más de 2 horas en casa de Mujica. Y de esta charla me he quedado con unos datos muy concretos, que han sido ese 33, 38 y 44% para las elecciones de Salvador Allende. Todo esto que estamos hablando, esta protesta, estos movimientos de solidaridad en la calle, están muy bien y son necesarios, no lo voy a negar bajo ningún concepto, pero si luego esto no se refleja en las elecciones, lo que hacemos es, con perdón, el tonto, ¿no? Yo me acuerdo de aquel no a la guerra, con cientos de miles de personas en la calle, y que luego volviese a ganar el Partido Popular, hasta el atentado famoso de Aznar. En el barrido que hicieron, gracias, el barrido que hicieron PP y Vox en las últimas elecciones autonómicas. ¿Por qué la juventud es tan combativa en muchos casos? Y sobre todo, si se os ocurre alguna solución, que ya sería magia, para que luego eso permee a lo verdaderamente importante, que es conseguir el poder, que al final nunca lo tenemos. Al final el problema que hay en España es que cuando se consigue una pequeña cuota de poder para la izquierda, siempre está en una socialdemocracia más de derechas que de izquierdas, y 4 gatos de izquierda gritando esto no, que es lo que está pasando, que tienes a 5 diputados quejándose del genocidio de Gaza y nadie hace nada porque son 4. Y bueno, no sé si os ha quedado clara la pregunta, pero bueno, ¿por qué creéis que eso no permea? Y posibles soluciones que se os puedan ocurrir. Muchas gracias. Bueno, yo soy Juliette de Osa, he escrito varios ensayos sobre Allende, los he escrito para el Diario de Madrid, donde soy columnista, y siempre he tenido una inquietud que no he encontrado mayor información, y no sé si de pronto ustedes la tengan, y es que
Hay una parte de la historia de nuestro presidente Allende que dice que cuando fue capitán cabalgó de la mano con el cura Miguel Hidalgo, y que a raíz de esas travesías donde él fue capitán, eso lo he leído en algunos artículos, pero no hay profundidad del tema, por eso lo traigo a colación, por si lo conocen, me encantaría que de pronto me contextualizara. Perdona, no te entendí. A ver. Parece que tienes muy pegado el micrófono. Aleja un poco de eso. Bueno, así, me hago entender más fácil. Sí, un poco más cerca. Bueno, así. 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 Me parece que tengo un tono de voz muy fuerte. Bueno, Que les quiero solicitar, si ustedes tienen información acerca de, en las travesías de nuestro presidente, dicen que fue el capitán, del cura, que se llama Miguel Hidalgo, quien ayudó en demasiadas ocasiones a través de sus travesías conquistando el poder. Eso lo he leído ya en 3 enciclopedias, pero no hay profundidad sobre el tema, entonces por eso lo traigo en colación aquí, ustedes que conocen bastante, a ver si tienen mayor información. Gracias. A ver, Salvador Allende no fue nunca capitán. Nunca. Hizo la mili voluntariamente, tal como estaba Mario, ¿no? Hizo la mili voluntariamente y estuvo medio arrepentido de haber ido voluntario, ¿no? Porque claro, la mili es una cosa que no tenía mayor sentido en esa para la gente, sobre todo para uno que estaba estudiando, empezando a estudiar, incluso le interrumpía a todo, era por un año además. Pero Allende hizo la mili, pero salió de conscripto, no salió ni de cabo siquiera, salió de conscripto. Soldado raso. Soldado raso, claro. Soldado raso, simplemente. Bueno, pero con la experiencia, eso queda claro. Oye, mira, yo quiero comentar algunas cosas de lo que se ha dicho aquí. Yo creo que la autocrítica es fundamental. La autocrítica es fundamental. Lo primero que quiero decir es que el legado de Allende es su vida. Hay que leer la biografía de Allende, ver la obra de Allende. Ese es el legado, ¿no? De la consecuencia que tuvo desde el primer momento en que empezó a desarrollar su ideario político, que lo inició de acuerdo a las circunstancias que se vivían en el país. Poco a poco fue formando hasta que llegó a la conclusión de que había una vía posible, pacífica, democrática, para llegar al poder y poder realizar los cambios profundos que la sociedad necesita. No habló nunca, al final empezamos a hablar todos de revolución. A la radio mía le decía, se llamaba Radio Corporación, le decía Radio Corporación, la voz de la revolución. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero en fin, ese es el legado de Allende, su vida. Hay que entenderlo bien. En el tema de la autocrítica, ¿qué nos pasó? Allende fue un gran luchador por la unidad. Siempre. Nosotros dos con Mario coincidíamos en decir cómo Allende iba avanzando, participando en muchas organizaciones, en muchos movimientos, muchas acciones en general, pero siempre pensando en la unidad. Siempre pensando en la unidad. Nosotros, durante el gobierno de Unidad Popular, y yo he sido testigo de 3 ocasiones en que el presidente Allende convocó a la comisión política de los partidos que apoyaban a la Unidad Popular, no lo use en los libros, presentar su renuncia, amenazar con presento mi renuncia porque tengo que se pone de acuerdo. Soy testigo. Era el comité asesor de comunicaciones, estaba junto a él cada vez que había reuniones de este tipo. Soy testigo de aquello. La última vez fue en el año 72, a finales del 72, en que yo me salía a fumar un cigarrillo, en esa época fumaba, a fumar un cigarrillo afuera, qué sé yo, con otro compañero periodista también, comunista además. ¿Cómo se llama? Si tú lo conoces. El Guayo de la Barca, ese era uno, el Eduardo de la Barca, sí. Bueno, estábamos conversando afuera cuando sale Allende y dice, he dejado a los huevones ahí
poniéndose de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo voy a renunciar. Y esperamos 10 minutitos, fumamos un cigarrito, seguimos, qué sé yo. Entró 5 minutos, salieron todos ya contentos, felices, qué sé yo. O sea, para que ustedes se den cuenta que por estupideces muchas veces se produce una división. Por estupideces. Y se lo digo yo como socialista, que era, ya no soy militante socialista, como socialista, que llegué a estar en la dirección del Partido Socialista incluso, viví todo un proceso de las camarillas dentro de los partidos. Dentro del PS, dentro del PC. Mira, ahora la democracia cristiana está dividida en 3 grupos. Ya no es nada. Y era un partido muy importante. Pero en fin, esa es una primera autocrítica que tenemos que hacer. La unidad por sobre todo condiciones. ¿Y qué es lo que puede provocar una unidad? Un programa. Establecer un programa y sobre la base de un programa desarrollar toda una acción. Primera autocrítica. Segunda autocrítica. Cuando nosotros estamos en un proceso de cambios para desarrollar justamente nuestras políticas que signifiquen un cambio social, una mejoría, mayor justicia, mayor equidad, menos aberraciones como las que ocurren actualmente con esto de tantos chorizos que hay en la política metidos, ¿no? Bueno, para ello nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre no solo en nuestro frente para desarrollar nuestras políticas, sino que en el frente, en el otro frente, en el contrario, para saber cómo pueden reaccionar. Nosotros no tuvimos, hablábamos mucho de las cosas militares, de las cosas del enfrentamiento de clases, como que el ejército se iba a dividir verticalmente y que no sé qué, no sé cuánto, o corte horizontal, después dijeron, hablaban de todas esas cosas. No, nosotros no estudiamos cuál es la política militar de la reacción, para poder enfrentarla y para poder pararla, preverlas antes. Son dos detalles que son fundamentales e importantes, creo yo. Pero también hay un tema que me gustaría, y siempre lo estoy diciendo, yo estoy escribiendo para 6 periódicos de Chile, ¿no? Todas las semanas, y estoy escribiendo libros también, que aquí Marisol es una de las protagonistas del libro, ¿no? Una de las cosas que es fundamental es que hay que estudiar qué es lo que ha pasado en la historia política de los movimientos sociales en el mundo. Fíjate que la influencia de Cuba, que significó un gran movimiento revolucionario en toda América Latina, incluso en el resto del mundo también, ¿no? Sobre lo que era la política del foquismo, cómo hacer una revolución armada con el foquismo, qué sé yo. Pero también lo aprendió Estados Unidos, también lo aprendió el capitalismo, y reaccionó de tal manera como que cuando estos movimientos revolucionarios jóvenes, lo decía ahora yo mismo, empezaron a moverse, el ERP, están los Tupamaros, etcétera, etcétera, fueron diezmados, masacrados, derrotados absolutamente y pisoteados, de tal manera que toda una generación de jóvenes desapareció. Mi generación desapareció. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que entender. Pues bien, el capitalismo sigue con esa misma política. Sigue provocando el caos en los países que tienen algún pensamiento diferente de progreso. Hoy estamos viviendo aquí, una gran gestión en torno a lo que es el caos. Nos están transformando los países. La realidad la están manejando a través de los medios de comunicación. Las fake news, falsas noticias. Todos los medios de comunicación que están en manos de ¿quién? Del capital, de la gente que tiene dinero y que nos adormece a nosotros con farándula. Y están entregando una versión tergiversada de la realidad. Estamos viviendo realidades ficticias. Y eso es lo que nos está afectando a todos los países. Aquí en España, lo ven ustedes a cada rato, ahora mismo tenemos 2 procesos que están
claramente manipulados. Pues no hay pruebas, están buscando pruebas, están politizando la justicia. Interesadamente. Eso lo están viviendo aquí y en Chile, ¿para qué les cuento? Es peor. Tú que vienes recién chileno, es peor. La situación es peor. Como les digo, yo estoy escribiendo con José Pacheco, yo estoy en contacto con toda la gente, estoy participando en muchas instituciones, muchas cosas, incluso en política estoy asesorando. Incluso tengo una sobrina nieta que está de ministro, así que hay así cosas que tenemos que tener en consideración. El legado de Allende no es solo el legado de Allende, el legado de Chile es este. Tenemos que prepararnos porque hoy estamos siendo víctimas de las mismas manipulaciones anteriores, de acuerdo a los tiempos perfeccionadas. Están las nuevas tecnologías que están incontroladas. Las redes sociales están incontroladas. Nadie controla. Lo que contabas de las divisiones de los partidos me sonaba porque yo conozco a Germán Cantabrana, que ha intervenido, que ha sido diputado de Podemos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y entonces estas historias que contabas de hace tantos años, ahí se repitieron, ¿verdad, Germán? Bueno, esto es un apunte. ¿Hay alguna pregunta? Sí, al fondo sí, Magali, y no sé si Víctor de las... Uy, perdón, Mario. De las preguntas que ha habido quería hacer algún apunte antes. Magali, disculpa. Bueno, mira, como estamos hablando de Allende, yo voy a retomar el tema, porque pues para hablar de política en general tenemos otras vías, ¿no? Primero, yo reivindico el legado de Allende. Tienes que mantenerle ahí apretadito. Yo reivindico el legado de Allende porque el legado es lo que transmite, lo que deja a la sociedad futura, o mediata o inmediata, un líder. Y en este caso, pues, Allende ha dejado un legado, no solo su vida es un legado, sino que lo que él ha dejado a la sociedad, su pensamiento que se ha multiplicado, se ha difundido. Y uno de los aspectos de ese legado que yo voy a tocar básicamente es el legado en la cultura. Citó Mario que se creó la editorial Kimantú, que editaba libros a precios bajísimos, precisamente con la idea de que el pueblo se instruyera, el pueblo leyera a precios muy moderados, incluso gratis, porque esa editorial repartía libros a colegios, bueno, a escuelas más bien, que allí se llamaban las escuelas públicas, y a instituciones donde vivía gente más vulnerable. Luego vino la dictadura en 1970. Y otra cosa, durante el gobierno de Allende se eliminó el IVA a los libros, con lo cual el precio bajó considerablemente. Vino la dictadura en 1973 y ese IVA subió a 21%. Luego, otro aspecto interesante es en la educación. Todas las personas que tienen, los chilenos que tenemos más de 60 años o 50 incluso, tuvieron educación universitaria gratis. Solamente se pagaba la matrícula. De ahí que en Chile pues había una población, una clase media bastante, con unos niveles bastante altos, niveles importantes de educación para la época, obviamente comparados con ese momento. Luego, en relación a esto de la educación, tengo el último informe de PISA de los niveles de lectura y de matemáticas en los países de la OCDE. Chile ocupa el último lugar, el número 33. Eso es lo que ha ocurrido porque
ese legado de Allende, de fomentar la cultura, pues se ha perdido, evidentemente con el modelo de economía de mercado. Es que si tú quieres leer y quieres formarte, lo tienes que pagar. Y para eso endeudarte. Pues eso solamente eso quería contar. Gracias. Mario, por favor. Yo creo que con la intervención de Mario, si les parece, cerramos ya el acto. Antes de que intervenga, simplemente decir que es el último acto de este año de la agrupación republicana. El año que viene ya tenemos agendados, ¿verdad?, para el mes de enero y febrero, y de la tertulia tampoco va a haber en lo que resta del año. Entonces, Mario, tu turno. Gracias. Bueno, pues en relación con lo que decía Germán y el compañero que está delante, ¿no? Bueno, evidentemente la situación es terrible, ¿no? Si uno mira el mapa de Europa y el mapa del mundo, es catastrófico, es una verdadera catástrofe, ¿no? Inimaginable. Yo nací en el año 73, yo nunca pensé en un partido fascista aquí al lado en el Congreso de los Diputados, y desde luego, ayer me decía un amigo, un profesor de autónoma, especialista en Chile también, que van a llegar. Van a llegar. Es triste decirlo y es triste irnos así, pero van a llegar a la Moncloa, ¿no? Y eso, para mi generación, vosotros los compañeros mayores, sabéis lo que son los falangistas y esta gentuza, ¿no? Pero para nosotros es como, en fin, como lo hemos visto en las películas, ¿no? Pero van a llegar. Y luego, Germán nombraba Uruguay. Bueno, en Uruguay se creó el Frente Amplio en febrero del año 71, después del triunfo en Chile. Y aún existe. O sea, después del 71, estamos en 2005, y los compañeros en Uruguay han aguantado el exilio, la dictadura, perder el gobierno, recuperar el gobierno. Habrá compañeros del Frente Amplio que digan que es un gobierno moderado, ¿verdad? ¿Qué tal? Pero ahí están. Acaban de ganar unas elecciones democráticamente con la mayoría de su pueblo. Si uno mira lo que pasa, y lo dice un militante de izquierda del PC, de izquierda de este país, de izquierda del PSOE, es para llorar. Cada uno dirá lo suyo, cada uno dirá la culpa de este o de esta, para llorar, ¿no? A pesar de todo lo que se ha hecho en el gobierno, y no es el momento de hablar de eso y todo lo que se ha hecho, pero es para llorar. Y bueno, evidentemente, pues en fin, yo lamento acabar así, pero es una situación dramática, ¿no? Y todos sabemos lo que pasa en Europa con las guerras, lo de genocidio de Gaza, ¿no? El verdadero desastre que vivimos y al que vamos, ¿no? Y lamentablemente no aprendemos. También decía Miguel Ángel, no aprendemos las lecciones, ¿no? Pero es algo muy, muy preocupante. Y sí, es triste pensar que eso tendría que ser una reacción, ¿no? Es decir, bueno, es triste como en Francia, que les fue bien reaccionar ante, cuando ves el monstruo en la puerta, evidentemente reaccionar, ¿no? Pero algún día ya no podemos reaccionar. O sea, lamento acabar así, pero yo creo que es la realidad. Muchísimas gracias a los que habéis intervenido en la mesa, a las personas del público, a los compañeros y compañeras de la agrupación. Y bueno, a pesar de ese mensaje con el que coincido tan desesperanzador, pues bueno, felices días festivos. Muchas gracias. Gracias.